vos y también Sí. a ustedes. ¿Cuál es? Porque hoy, de nuevo, estaba la discusión de... Estamos en un país que es pobre, subdesarrollado. Evidentemente, el modelo de desarrollo económico actual no funcionó porque deja gente afuera. Después se pueden discutir políticas mejores o peores, pero hoy la mitad de los argentinos son pobres. Ahora bien, si los dólares vienen de actividades como las que están diciendo, si hay gente que no tiene para comer, por ejemplo, con el tema de los agroquímicos, pregunto, la discusión es no usar más agroquímicos e ir, no sé, a algo agroecológico o pensar en regular esa actividad. Yo, o sea, se los pregunto todo desde la ignorancia total. O en plazos, pero... ¿no? Porque en general se trabaja con metas para llegar a determinado tipo de impacto ambiental. Claro, hablamos, Claro, Sí, hablamos de les pregunto si es transición. todo o nada y cómo sería una transición, o sea, para bajarlo un poco a la tierra. Bien. En este proceso de bajar a tierra las problemáticas que se relacionan con la agenda reivindicativa propia del ambientalismo, es importante también, y esto lo relaciono con lo que estábamos hablando anteriormente sobre el marco de las elecciones y cómo se fueron pronunciando nuestros distintos referentes públicos frente a la agenda. Yo creo que cuando se divide a lo ambiental de las cuestiones sociales, de la pobreza y de las distintas problemáticas que hacen a la agenda política nacional, caemos en falsos dilemas, ¿no? Por ejemplo, se parte muchas veces de la discusión sobre, por ejemplo, cómo vamos a regular a las actividades vinculadas con la extracción de minerales o con la explotación de determinados territorios, como lo es el fracking en Vaca Muerta, etcétera, oponiendo directamente a los sectores productivos con el ambientalismo y relegando al ambientalismo a ser los evaluadores de los impactos ambientales de los planes económicos y de los proyectos productivos y no quienes deben formar parte de del mismo diseño. Está buenísimo eso que Entonces, decís. yendo directamente a la pregunta sobre la transición. Actualmente, Argentina, y hablando estrictamente en términos de cambio climático, su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los responsables del fenómeno del calentamiento global, es de un 0,7% en la escala global. Eso es mucho, poco. Eso es poco, pero a su vez, en términos per cápita, estamos en los alrededor del, creo que el puesto 21 o 22 de todos los países del mundo. Entonces, hay modelos de consumo a transformar, hay modelos de producción, obviamente, que deben someterse a procesos de transición. En Argentina, como decía anteriormente, no podemos hablar con la misma firmeza sobre la cual se habla acerca de transición energética que en Estados Unidos, por supuesto. Necesitamos transformar nuestra matriz, pero con una perspectiva de transición justa. ¿Qué hacen los gobiernos en ese sentido, el Estado en todo caso? Porque la energía renovable, por ejemplo, ¿es más barata o es más cara? Tratar de reemplazar la energía a gas, a combustible, ¿es más barato de reemplazarla por energía solar, por ejemplo, o es más caro? Acá podemos diferenciar dos modelos que me parece que palpablemente muestran una diferencia muy fuerte. Por ejemplo, si hablamos de una transición energética por vía de mercado, Argentina podría llevar adelante una política de importación de materiales para la construcción de paneles solares y obviamente que eso no es rentable para la orientación económica que queremos. Por supuesto, en ese sentido me parece que es importante hablar de transiciones socioecológicas que involucren a las necesidades y a las complejidades, a las heterogeneidades sociales propias de nuestra agenda política. Con respecto a energía, principalmente también me parece importante mencionar episodios que se dieron recientemente. Por ejemplo, Alberto encabezó la cumbre latinoamericana de líderes que discutieron acerca de sus compromisos relativos a la agenda de mitigación y adaptación del cambio climático y tuvo muchas declaraciones tendientes a aumentar el nivel de ambición de Argentina en materia de mitigación y adaptación de cara a la conferencia de las partes que se avecina en Glasgow en noviembre de este año. Y justo después de todo el episodio también de las internas del oficialismo, etcétera, lo vimos junto al ministro de Economía impulsando una ley que promueve una contradicción y las transiciones. Esto directamente son medidas concretas, declaraciones de Alberto en un foro multilateral junto a líderes mundiales y después promoviendo una ley que va a contrarreloj de esa agenda de transición que nuestro país debe impulsar. Pero si hablamos de transiciones ecológicas, siempre vamos a nadar en un mar de contradicciones, porque no existe, es imposible pensar en un cambio rotundo del sistema económico en función de la realidad a la que nos somete el cambio climático de la noche a la mañana. Por eso, en la movilización que se va a dar el día de mañana, no vamos a ver únicamente organizaciones ambientales. Vamos a ver a los partidos políticos,
vamos a ver a las organizaciones sindicales, vamos a ver a las organizaciones de la economía popular que a partir de sus propias prácticas muestran un sendero que hay que transitar en términos de transición socioecológica, por ejemplo, los trabajadores de la tierra, que hoy en Argentina están exigiendo la aprobación inmediata de una ley de acceso a la tierra, siendo que son responsables del 60% de los alimentos que consumimos y tan solo poseen el 13% de la tierra cultivable. Lo mismo si hablamos de residuos. Actualmente se está llevando adelante un debate en el Parlamento acerca de una ley de envases con inclusión social que haga responsables a los generadores de residuos del material que Bruno, producen. vuelvo a la pregunta original. Sí. ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hace en la Argentina el Estado? De fuego costó mucho más que se votara, porque era de Máximo Kirchner además, y tocan intereses. Lo mismo pasa con la ley de envases, el acceso a la tierra, la ley de humedales y ley de etiquetado. O sea, cuando tocas el bolsillo o cuando tiene que ver con algún interés económico, Tocas a los poderes, es como básicamente. dice Bruno, es más declamativo, pero faltan los votos. Y por eso ¿Puede vemos... llegar a salir alguna de esas, Analías, este Yo año, creo por que ejemplo? lo que decía recién Bruno mañana, por ejemplo, la juventud de Juntos por el Cambio, la juventud de la Cámpora y distintas fuerzas políticas van a participar. Yo creo que va a salir en función de que los más jóvenes del Congreso puedan empujar. Bueno, ahí hay algo muy interesante, porque da la sensación que en términos de dirigencia política hay un corte generacional muy importante que se diferencia en esto. En pensar cualquier tipo de desarrollo con una matriz de cuidado medioambiental, o para las dirigencias actuales de otras generaciones, esto es un problema a subsanar o algún inconveniente que de alguna manera hay que sortear, casi zafarlo, y aparecen esas contradicciones. Pero la pregunta es si en términos generacionales va a venir la respuesta en función de dirigencia del futuro. Yo creo que las dirigencias políticas son el espejo donde se mira la base social que la sustentan. Entonces, el hecho de que actualmente veamos un involucramiento muy fuerte de las juventudes de los partidos políticos nos marca una buena señal sobre las preocupaciones que están permeando en las ¿Eso es más estructuras transversal? Te lo tradicionales. pregunto. ¿Es transversal esa preocupación, quizás como que no hay grieta en las juventudes de los En partidos, o más o menos? No, yo No, creo que si también- discutimos A modelos ver, de desarrollo. Lía, No, sí, si sí, discutimos acceso a la modelos, tierra, creo que acceso estamos a la tierra discutiendo. tiene grieta. No, bueno, Estamos por discutiendo supuesto. política también, ¿no? Exactamente, completamente, digo. A ver, pero igual, también hay que entender que hay que dar estas discusiones desde el sur global, ¿no? Digo, porque si no, digo, en el resto del mundo se está dando esta discusión. Digo, el norte global lo está dando, el Green New Deal, ¿no? Todos los pactos verdes se están trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, digo, como dice Maristela Bamba también, empezar a pensar la epistemología desde el sur, ¿no? Digo, pensarnos desde el sur y para el sur cuáles son nuestras alternativas. Pero igualmente, digo, el movimiento ambientalista ahora se profundiza, por supuesto, con los jóvenes, pero arranca de mucho antes, ¿no? Digo, porque si no caemos como Claro. en esa dicotomía, bueno, son solamente los jóvenes, digo, lo que venía contando Mariano, los territorios, digo, ¿no? Digo, entender que las luchas ambientalistas arrancan en los territorios, arrancan en el sur, con Mendoza, digo, con las minerías. Entonces, digo, se tiene que pensar de un modo más integral y, por supuesto, la población local tiene que participar en estas discusiones, porque no es una discusión solamente de los gobiernos. Bueno, ¿no? Tierra del Estado. Fuego, Tierra del Tierra Fuego del Fuego, con- las con- salmoneras, claro, digo, exacto. las resistencias Bueno, a hay esto son gobernadores que superinteresantes. hicieron campaña en contra de la minería y cuando Exacto. ganaron fueron a favor. Arcioni. ¿Qué pasa con la energía atómica? La energía atómica, bueno, por un lado, nosotros tenemos un desarrollo importante en la energía atómica, donde hemos logrado todo el ciclo de la energía. Es una energía peligrosa. Todas las energías, hasta las renovables, tienen su Extracción de Exacto. litio. problemas. Y claro, porque los paneles solares salen de la minería, y tienen ¿no? sus También. costos y además la discusión en esto de la transición energética también pasa si se democratiza la energía o se vuelve a hacer otro negocio. El problema es, nosotros en esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, que llamamos otra campaña, dijimos vamos a plantear, ver si podemos imponer la agenda de los territorios y de la gente. El otro día Alberto, presentando la ley de hidrocarburos, que citaba ahí Bruno, decía, hablamos con todos los actores, hablamos con las empresas que arman los proyectos, que hacen los estudios de impacto ambiental. Ellos dicen lo que van a destruir. Y después, y con los actores, con los trabajadores del sector, que en general son gremios que fueron, en muchos casos, cómplices de todo lo que fue los 90, ¿no? Y no hablan con la gente en los territorios, no hablan con la gente que le van a explotar ahora en frente de Mar del Plata una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente,
donde el 97% de los participantes dijeron que estaban en contra. La empresa, toda la pesca, el turismo, todo eso desaparecería rápidamente si se empiezan solo con las exploraciones para hacer lo que hay que discutir acá. Y ustedes preguntaban cuál es la salida a todo esto. Sí. Primero hay que terminar con el contrabando. Hoy de todo lo que se produce, de toda la riqueza que se produce en la Argentina, gran parte se contrabandea. Esto que decía, las mineras sacan mucho más de lo que dice que se llevan por declaración jurada. O sea, expropiar Vicentín hubiera sido un ahorro de impacto ambiental. A ver, expropiar Vicentín lo que permitiría al Estado es volver a recuperar soberanía sobre algunas rentas. Acá lo que hay que discutir primero es la propiedad de la renta. Bolivia, que hoy tiene un presidente que fue ministro de Economía, es raro, ¿qué hizo? Discutió la renta del gas. Entonces dijo, las empresas norteamericanas, canadienses se llevan el 80% de la ganancia y el Estado boliviano se queda con el 20%. Y no se fueron. Hicieron de Bolivia. cuentas, el gobierno de Evo hizo cuenta, dijo, bueno, ¿hasta dónde es ganancia para las empresas? Entonces dijeron, bueno, al revés, vamos a cambiar la ecuación. El 80% queda para el Estado y para el pueblo boliviano y el 20% sigue siendo para las empresas. Y no se fueron. Y no se fueron, arreglaron, no hubo reclamos en el CIADI, no hubo, pero hay que tener voluntad política. Si hay voluntad política, hay 1000 recursos. Bruno. Si no hay voluntad política y lo único que se trata es hacer cosmetología y arreglos. El otro día escuchaba en el programa de ustedes al compañero de la Garganta Poderosa, A Nacho Levi. a Nacho Ayer. Levi, exactamente, Sí. que decía, dicen de escuchar a la gente y lo primero que hacen es gobernar como la derecha para que no vuelva a la derecha. Y acá lo que hay que discutir claramente, si hacemos peronismo en serio, yo vengo de una familia fundadora del peronismo, es discutir la renta. Hoy las cerealeras se quedan con el 70% de nuestro negocio de exportación de cereales. Bien. Bueno, ¿por qué no cambiamos esta proporción? Y el Estado argentino, el pueblo argentino va a poder empezar a tener soberanía y vamos a poder discutir qué se hace en nuestros mares, qué se hace en nuestro campo, Bueno, qué en el se Paraná hace... está en discusión, ¿no? ¿Eh? El Paraná, la mal llamada hidrovía. El Paraná Mal no discutimos, en verdad, estamos tratando de poder recuperar soberanía, porque hoy, ¿cómo se draga la propiedad de los puertos? No se controla nada. Hoy sale más exportación de cereales desde Paraguay que lo que tiene capacidad de producir. ¿Por qué? Porque se manda en camiones desde la Argentina y se saca por el río Paraná que nadie controla porque los puertos los manejan todos los gobiernos extranjeros. Somos el único país en el mundo que privatizó su petróleo. Estamos... Bruno, querías agregar algo, creo. Sí, me pareció interesante la diferenciación que se marcó con respecto a la actitud que tienen los distintos bloques parlamentarios respecto al nivel, digamos, de cuán polémica termina siendo una iniciativa parlamentaria, si termina tocando intereses económicos o no, y que tenga que ver, digamos, con la agenda ambiental. Por ejemplo, la ley de humedales, que hoy en día es una iniciativa completamente paralizada en el debate parlamentario. Y eso creo que es interesante para contrarrestar también los efectos propios de la antipolítica muchas veces que se da cuando discutimos acerca de cómo votar en las elecciones si queremos votar justamente por proyectos ambientales. Muchas veces, porque charlamos con pibes y pibas que están desilusionados por completo con la agenda política porque te hablan de ambiente desde únicamente una perspectiva cosmética, un discurso simbólico y no ¿A hay... vos te pasa eso, por ejemplo, como Sí, pibe? por supuesto, pero por eso creo que hay que apostar más a la participación política, a reforzar justamente la inserción de los pibes y las pibas en las organizaciones políticas. Pero cuando nos preguntan eso también es importante, por ejemplo, ¿qué significa votar por ambiente? Es votar por una fuerza política que cuenta con próximos diputados y diputadas que voten favorablemente por una ley de humedales, pero que después a su vez apoyen ciclos de endeudamiento externo que obliguen a nuestro país a profundizar la matriz extractivista de su modelo productivo. Yo creo que eso no es votar ambiente. Entonces, para mí hay que complejizar esa discusión entendiendo que no se puede desligar lo social y lo económico de lo Pero ambiental. está esa oferta, sacando a la izquierda, ¿está esa oferta como modelo de desarrollo en los otros partidos políticos? No, por supuesto, está en gestación. También la conquista de la conciencia es un proceso progresivo. Tampoco se da de la noche a la mañana. El feminismo creo que marcó un sendero muy importante en ese sentido. Ahora es cierto que no se da de la noche a la mañana, pero Naciones Unidas está diciendo que estamos en un punto de quiebre. Claro, Ya no Bueno, hay estamos tiempo. en el Acuerdo de París 5 años atrás. Viene Glasgow, yo no sé qué expectativa tienen con Glasgow, pero por lo De menos hecho, en París... cuenten qué va a pasar en Claro, Glasgow. en París, digamos, por lo que se ha resuelto y por lo que pasó, mucho no se avanzó.
Entonces, les pregunto concreto, más allá de la discusión, que hay que seguir dándola, ¿qué pasa con las acciones concretas de los países? ¿Se está llegando a alguna solución? Digo, no sé, traigo un ejemplo del aire, cualquiera. Sí. Los autos eléctricos, los Tesla. ¿Es un camino, digamos, a apostar? ¿Sirve, no sirve? ¿Es eso el camino? Pero hay que discutir el consumo también, ¿no? Digo, porque si seguimos... Si no discutimos el consumo, ¿no? Digo, porque tiene que ir de la mano el modo de producción. Tiene que ver con el modelo, otra vez volvemos a lo mismo. Y ¿no? la el modelo acumulación de riqueza. No, y entender también... que todo es una mercancía, que la energía es una mercancía, que el agua es una mercancía, que lo que se extrae de las montañas. Entonces, cuando se tiene esa lógica, no se entiende, y por eso los gobiernos, no discutir el peinado de Milei o la... Perdóname, Mariano, ¿se puede parar en seco? Porque la sensación de ese tipo de iniciativas es que, bueno, parás en seco o en todo caso las iniciativas de las distintas localidades, por supuesto atendibles porque es su territorio, pero uno piensa que por ahí la dirigencia política es la que tiene que sentarse, recoger eso y evaluar metas, porque de otra manera, ayer vos lo citabas a Nacho Levi, ayer nos dijo, junto con otros, decía, cuidado, que lo estructural no nos impide ver lo urgente. Hay urgencias que no sé si pueden parar ese tiempo. Es todo a la vez, porque si vos no parás de fumigar en los campos, como en Entre Ríos, donde los empresarios del campo querían que se saquen las escuelas rurales del campo para seguir fumigando más. Si esto no se para rápidamente, y nuestros pibes están con malformaciones, se mueren con cáncer. ¿Vos coincidís, y Bruno? la lucha socioambiental es de mucho tiempo en la Argentina también. Yo coincido con que hay que profundizar los mecanismos de participación pública, entendiendo que la representación indirecta muestra muchísimas limitaciones, sobre todo a la hora de escuchar cuál es la voluntad de los territorios. Pero también algo que habían preguntado anteriormente se relaciona con el tema de la conferencia de las partes y qué expectativas tenemos de cara a un debate que es mundial, el cambio climático. ¿Qué va a pasar? Claro, ¿qué va a pasar en Glasgow? Contanos. Bueno, en Glasgow pueden pasar muchas cosas. ¿Pero qué es? Contanos un poco qué es para todos Glasgow, los que no sabemos. la conferencia de las partes, la COP, es la instancia más importante de discusión multilateral que brinda la plataforma de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas. Allí vamos a ver a los distintos jefes de Estado pronunciándose nuevamente frente al incumplimiento del Acuerdo de París, a cuáles son las metas actuales, tanto en materia de adaptación como de mitigación del cambio climático. Lo vamos a ver a nuestro presidente hablar. Y ahí me parece que creo que es el corazón del debate acerca de la agenda climática. Porque como dije anteriormente, nuestro país tiene un porcentaje de emisiones respecto a los otros países del 0,7% en la escala global. Pero sin embargo formamos parte del sur global, formamos parte de la periferia económica. Las consecuencias del cambio climático se sufren en demasía en nuestros territorios y ni hablar, por ejemplo, si hablamos de países isleños. ¿Qué pasa con la agenda de Estados Unidos de transición energética? Se plantea, por ejemplo, renovar la flota de automóviles, a partir de autos eléctricos. Eso conlleva un proceso de extracción de recursos naturales, específicamente de litio. Ese es el proceso de transición hacia los autos eléctricos. ¿Dónde tenemos...? Bueno, acá hay también un proyecto así, digo, del Ministerio de Desarrollo Productivo. El Plan de Desarrollo Productivo Verde, pero digo, ¿dónde están ubicadas las zonas con mayor abundancia de estos minerales? En el triángulo de litio. Sí, Chile, la Bolivia, zona, provincias más pobres. Vamos a dejar que nuestros territorios se conviertan en los reservorios de minerales que financian la transición energética del norte, o vamos a tener una postura soberana de transición. Este es un debate fundamental. Y me parece que también cuando hablamos, por ejemplo, se hablaba de consumo. un YPF de litio, por ejemplo. Hay que avanzar con medidas soberanas, en definitiva. Y cuando hablamos del consumo... Bueno, en Jujuy, una empresa estatal. Un estadounidense... Sí, pero la mayoría son extractivas y se producen las baterías afuera de la Argentina. Está entregado todos los salares, ya están adjudicados todos los salares. Si uno ve en el mapa, es terrible, porque esos salares son reservorios de la naturaleza enormes y los van a destruir de todas formas. Una cosa es que el Estado, en conjunto capaz con el Estado boliviano y con alguna empresa, decida con mucha responsabilidad, porque el litio se puede extraer de una forma donde se recupere el agua y donde se hace con mucho cuidado, que eso hay una propuesta, hay investigaciones del CONICET en este sentido, o se hace
como ahora. A lo Vos le bestia. concesionás los salares Claro. y lo hacen de cualquier A lo bestia forma. y se lo llevan. Entonces, Se llevan cuánto el se lo mineral. llevan más rápido y cuánto les importa poco si destruyen. Y son, si visitaron los salares, Sí. son maravillas y eso se destruye todo, porque eso no se regenera fácilmente si se extrae de la forma que hoy se está extrayendo ya en Jujuy, en el Salar de Olarós. Entonces, van por las salinas grandes, van por lugares donde la gente ya vive de eso, los pueblos originarios a los que nadie les consulta, y está el convenio de la OIT 169, donde a los pueblos originarios, preexistentes, le tienen que consultar sobre las operaciones, las actividades extractivas de su territorio. Y nadie les consulta. Nadie les consulta a la gente del sur Bueno, que pero vive... tampoco los participan de los beneficios de esa actividad. Tampoco. Ahora, En Misiones, Yacyretá produce Creo que enorme Bruna Iría quiere cantidad decir algo de energía y los misioneros y las misioneras pagan la energía más cara del país. Absolutamente. Entonces está disociada la riqueza. Vivimos en un país rico, no somos un país pobre. Somos un país saqueado, un país donde se contrabandea toda nuestra riqueza, donde se produce mal y de cualquier forma. El petróleo, hay más de 1000 pozos petroleros mal cerrados porque las empresas privadas los vaciaron a la que te criaste para llevársela lo más rápido posible, cuando la Argentina no es un país productor y exportador de petróleo, no somos Arabia Saudita o Venezuela. Teníamos petróleo y gas para autoabastecernos y ser soberanos energéticamente. ¿Qué hicimos en los 90? Dijimos no, las regalamos. Hemos normalizado el hambre en la Argentina. Mariano, creo que Lía y Bruno Pero, están levantando la mano. y de la mano de lo que viene diciendo Mariano, digo, podemos superponer el mapa de pobreza con estos mapas de territorios extractivistas, digo, porque si no perdemos ese ojo de qué hablamos cuando hablamos de economía y a quién va las ganancias estas, ¿no? Digo, se superponen esos mapas, pobreza, hambre con estos procedimientos. Entonces hay que entender también dentro de ese cálculo que se hace que la salud tiene un valor importante, ¿no? Porque si no tenemos en cuenta que cuando tenemos estos procesos de producción extractivistas contaminamos los territorios, digo, la gente que vive en esos territorios, más allá de la tierra concretamente, necesita su salud y eso tiene que entrar dentro de la ecuación financiera Sí. que estamos Ahora, haciendo, quiero ¿no? entrar de nuevo en esto que está diciendo Bruno, que me pareció súper todo lo que están diciendo. La verdad, yo estoy con los ojos así abiertos, escuchándolos a los tres. Pero estaba diciendo esto del debate que se va a dar sobre en Glasgow, ¿no? Sí. Si podés retomar ahí, porque me parecía interesante lo de la soberanía sobre el litio, por ejemplo. No Esa solamente discusión, sobre el porque la litio, veo completamente claro. ausente en la agenda pública y me parece algo como re importante que Por un lado, no quiero dejar pasar. hay que tener una perspectiva, nuestro Estado debe incorporar una perspectiva natural en el marco de estas negociaciones multilaterales que actualizan los compromisos de cambio climático. Y por otro lado también se debe incorporar un reclamo muy fuerte en el marco de la renegociación de los pagos a la deuda externa, que tiene que ver con el reconocimiento legítimo de la deuda ecológica que contraen los países centrales Bueno, del el norte presidente global. planteó en varios de los últimos discursos ese tema, digamos, Lo planteó, el lo plasmó. canje de deuda. Claro, pero tiene un planteó problema un eso. sistema de canje, no habló específicamente sobre deuda ecológica en términos conceptuales y de manera profunda, y por eso me parece que en ese sentido hay que reconocer que nuestro país, al igual que muchos otros de la región, tenemos la condición de acreedores Sí. ambientales. Exacto. Y en ese sentido me parece que la conferencia de las partes va a ser un espacio, se va a dar un terreno fértil para que las declaraciones de nuestro presidente y de los distintos presidentes de la región tiendan justamente a esta Y orientación. está en la agenda cobrar las importaciones de aquellos países que producen mucho, por ejemplo, carbono, demasiado carbono. Bueno, la configuración propia de los acuerdos comerciales actualmente están incluyendo restricciones económicas en función de parámetros Es ambientales. un impuesto a las importaciones. ¿Eso es un camino? ¿Sabes De qué? aquellos países que emiten mucho carbono, a eso me refiero. Lo ¿no? primero que habría que detener, y que es lo que no se decidió ni en la cumbre de París, ni en todas las COP, es las sanciones, porque son todos la buena voluntad de los estados, y hoy sabemos que los Expresiones de estados deseo. a veces deciden bastante poco. ¿Y Porque quién sanciona ahí? Nadie. Nadie. ¿Quién sanciona? Por eso- Nadie. no, pero ¿quién debería Y sancionar? la ONU debería sancionar, la Organización igual. Mundial de la Salud. Hoy tenemos las crisis ambientales que tenemos y la crisis zoonótica, y el COVID tiene que ver con estas cuestiones, con estos desarreglos en la forma de producción. Igualmente yo ahí quiero tensar.
también, porque... Y aparte, Sí. disculpa Bruno, esto por un lado hace que nosotros esta semana pagamos 1.800 millones de dólares, ya empezamos a pagar capital de la deuda que asumió Macri a 100 años. Claro. Deuda de la cual los capitales casi no llegaron a la Argentina. En vez de decir, muchachos, paremos la pelota, investiguemos a ver cuál es la deuda legítima, a dónde fueron esos fondos, que vayan presos los que tienen que ir presos. En ese sentido, no. Dicen, extraigamos más. Entonces, más extractivismo, nosotros que nos quedamos con las migajas, porque imagínense que las riquezas que se llevan de nuestros mares, de nuestra tierra, el agua, nadie les cobra el agua que sacan de los monocultivos. A ver, que nos queda poco tiempo y Bruno Sí, quería Bruno, querías tensar, decir dijo. A algo. ver. Yo quiero tensar el debate con respecto a las sanciones, porque también muchas veces se impide en el marco de estas negociaciones multilaterales que se desplieguen esos mecanismos por la perspectiva soberana propia de los países. Argentina, por ejemplo, que está en el medio de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, podría soportar la imposición de parámetros ambientales que condicionan a nuestro modelo productivo desde el criterio de los países centrales, de los países del norte global. No. Ya nuestra región sufre un proyecto de miseria planificada mediante la imposición de modelos de mal desarrollo, tal como lo explica Maristela Svampa y Enrique Viale y otros grandísimos referentes. Entonces también hay que comprender la complejidad del debate acerca de nuestra inserción geopolítica en el marco de las negociaciones del cambio climático, porque siempre la postura de Argentina tiene que ser la defensa de su patrimonio nacional, la defensa de su patrimonio natural, porque si no, no hay transición posible. La única transición que se puede llevar adelante bajo un parámetro distinto es una transición corporativa y de mercado. Lía. Sí, y entender, digo, que como decíamos al principio, que tiene que surgir desde acá, este cambio, esta transición, digo, tiene que surgir de acá porque si no es como dice Bruno, vamos a asumir lo que nos están mandando desde el norte en estos nuevos pactos. Y en eso pensarnos desde acá, digo, me parece que tenemos que poner, digo, como dice el ecofeminismo, poner a la vida en el centro y entender que tenemos que vivir, consumir y producir dentro de los límites biofísicos del planeta, digo, porque el planeta tiene un límite y nos lo está marcando cada vez más como a la población. Entonces, digo, me parece que hay que pensarlo desde ahí también. Bien, nos comprometemos a seguir con este tema. Queremos hablar de estos temas, nos preocupan y estamos aprendiendo un montón, así que gracias. Nosotros nos vamos a un corte, Yumi. Dale, y ya volvemos.